La primera actividad del día consistió en realizar la evaluación de matemáticas de la página 106 a la página 107 del libro de matemáticas. Bien, muchachos, 9:15. Guarden, ya mañana revisamos. De todas formas, se tienen que apurar porque normalmente en matemáticas pues son más de 10 problemas los que proponemos los maestros. Entonces, ¿cuántos problemas habría aquí? 8. 8 y se hicieron más de una hora, bueno, 1:15. Entonces, Maestra, en el mundo siempre la figura de nosotros inventando los valores de los ¿cómo que te lo vas a inventar? Ahí está. ¿Cómo te lo vas a inventar? Ahí está. Lo que necesitas. Acuérdate cómo se hace eso cuando no hay valores ahí. No te voy a responder porque eso lo vimos en clase. Se supone que esto es como si fuera tu evaluación, y modo que te diga, sí hable esto. Hicimos de esas. Bueno. Pues ponle las que estén ahí, o sea. Bueno, vamos con español. Saquen por favor su libreta. Daniel, ayúdame a poner la televisión, por favor. Gracias. ¿Qué? Permítame, primero pongan vamos a hacer la fase 2 el día de hoy. Pongan la fecha primero. Nada más que les voy a mostrar una infografía. Bien, en la sesión anterior comentamos cuáles son los textos narrativos. Vimos que hay gran variedad de ellos. Vamos rápidamente nada más a revisar esta infografía, donde nos señalan los demás textos que existen además del narrativo. No, es una infografía. Déjenme que se vea, ¿eh?
Bueno, se los acabo de subir ahí al grupo. Entonces, por ejemplo, literarios protestantes. ¿Saben qué? No nos va a funcionar porque aquí te da otro, ¿cómo se puede decir? Otras divisiones. No te aparecen los textos narrativos, pero dentro de los textos narrativos, ¿cuál de esos aparecen? A ver. Ajá, todos los textos literarios serían textos narrativos y también de algunos de los demás vimos que también se puede considerar como narrativos. ¿Cuál? Tal vez no, por ejemplo, por decir algo, no le estoy diciendo que sea esto. Tal vez no sean todos los textos instruccionales, pero es uno de ellos. No estoy diciendo que sea de ellos. Entonces, denme los demás. ¿Cuál otro vimos que podían también ser narrativos? Porque te están narrando algo, te están contando algo. No, de lo que ven aquí. Contexto. ¿Todos? La noticia. ¿Y de estos? Las cartas. La biografía. La biografía. Entonces, ustedes pudieron haber traído una biografía, incluso una noticia, o un poema, fábula, leyenda, cuento, novela. Alguno de ellos pudieron haber traído para lo de la actividad del día de hoy. Bien, van a sacar por favor su texto narrativo y enseguida guardan silencio y cada uno de ustedes me va a decir cuál es el título y el autor de su texto narrativo. Sáquenlo, por favor. Lo traje en el teléfono, fue que se me acabó la tinta de la impresora. Pues para que la haya escribir. Pero no es ilegal. Bueno, pero si trae ahí trabaja, entonces está bien. Bien, comienzo de este lado, entonces me dices título y autor. Por eso te roja, pero no le encontré, no le tomé en cuenta. ¿Y dónde está? Sácala, decime que saquen. Irving. Pero sí está roja y el autor. Ah, y hubieran elegido otra cosa, entonces, a ver. ¿De quién? ¿Da Vinci? Brian. Se llama La Niña de las Comedias y el autor Yoshihara. Alex. ¿Quieres encontrar quién lo escribió? Jonathan. ¿Da Vinci? Déjenme escuchar. ¿De quién? ¿Y qué es? O sea, dinos qué es. ¿Es una novela? ¿Es una leyenda? ¿Es qué? Tienes que saber qué es. ¿Una leyenda? ¿De veras? No tiene título de leyenda. Mía. Tienes que elegir un texto narrativo, Mía. Así como el texto narrativo que elegiste para la primera secuencia, aquí tenías que elegir otro. Pero puede ser lo vimos en la clase pasada, los diferentes tipos. Leo. ¿Y qué es? Amairani. ¿Y qué es? Fátima. Permíteme un poquito. Niñas, dejen de murmurar porque unos hablan bien bajito y no me dejan escuchar. Y tengo que preguntarles otra vez. Porque están ustedes, hable y hable. Otra vez, Fátima, perdón. Se llama La Bucarrita, pero no hay es un cuento para mí. Cuento, ok.
No tienes que terminar de leer, ¿eh? ¿Dónde está? La tenían que traer, entonces no vas a poder trabajar. ¿Cuál es? ¿Con que la traigas? ¿Y qué es? ¿Cuento? ¿Yareli? Cuento. Tania. ¿Lo traes aquí? Lo tenían que traer, si no, no van a trabajar. Mayra. ¿Rafa? Ok. Muchachos, habiendo miles de textos narrativos, ¿por qué eligieron los que ya conocen? Hubieran elegido algo distinto para que conozcan. No se encierren en su mundo tan pequeño, hay mucho más allá afuera. Es como si aquí estuviéramos con las ventanas todas tapadas y no vemos todo lo que hay en el exterior. Imagínense todo lo que se están perdiendo. Sofía. Melanie. Ok. Ok. Debí de haberles dicho, ¿verdad? Nada que ya conocieran, que se saben desde que son niños, pero bueno. Escriban, por favor, el título de la fase del día de hoy. Bueno. Ok, eso lo tenemos. Y pongan actividad 1, me dicen ya que hayan puesto actividad 1. Ya puse. Sí, es 06. En el mensaje no dice la calle, solamente me da los modelos. Entonces sí, 06. Bien. Van a hacer entonces un cuadro de doble entrada. Si quieren, ustedes aquí le hacen así una división. Entonces, del lado izquierdo es lo que les va a solicitar. Va a ser un análisis del texto que traen. Entonces, del lado izquierdo, pues es qué cosa del análisis. Y del lado derecho es el análisis propiamente. Por ejemplo, dice personaje protagónico y su descripción. Entonces, ahí ponen ustedes quién es el personaje protagónico y ponen su descripción. Ya saben que en una descripción se pueden manejar aspectos tanto físicos como también acerca de su psicología, de cómo piensa el personaje, de, no sé, cómo actúa, etcétera.
Bueno, comiencen a hacerla para irle bajando. ¿Cuántos? Uno. Aparte del título, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cosas lo que te preguntan. Bueno, ahorita le voy a bajar, ¿eh? Veo unos que están platicando, si se pierden la información, pues ya. También de vez en cuando échenle a su celular gel, ¿eh? Porque imagínense lo mugroso que está. También puede ser. Sí, yo luego le pongo así gel y ya con un papel se lo voy limpiando y hasta que queda bien limpio. A la lavadora hay problema. Hay unos, ¿verdad? Que son a prueba de agua. Ah, sí, hay un charo. Pero no en la lavadora. Sí. Un Nokia. Ah, sí. Buenos días, señora. No, no me avisó. Señora, no me ha entregado los trabajos, entonces, ¿usted cree que de verdad en línea la va a tomar? Si aquí no me entrega este trabajos, no los termina todos. Pero bueno, ya es también decisión de ustedes los papás. Gracias. A ver, en antagónico, ¿dónde lleva el acento? ¿En cuál? Correcto, pónganselo. En la primera. Bien, en descripción, ¿dónde lleva el acento? La O de la O. Ajá. Bien, en la que sigue, narración, ¿dónde lleva el acento? Ajá, ¿y qué otra palabra debe ir acentuada? ¿De qué? Correcto, porque te estás haciendo una pregunta. ¿De qué trata? En la que sigue, ¿en dónde le falta acento? ¿Dónde? Correcto.
A esos maestros, ¿verdad? Que hicieron ese material, les vamos a poner un 0 en ortografía. Déjalo sin recreo. Sin recreo, sin juego. Ajá. Ah, por cierto, muchachos, ¿sí han estado así checando que estén todos los balones que tienen? Nomás son 2. Ah, 3. 4. Me tienen que estar ayudando ustedes a fijarse, ¿eh? Porque si no... Y toma las cosas de fútbol, nada más que encima de béisbol. A ver. La meta, ya me entró la No te oigo. Me lo llevo y te lo cuido. Y yo no regreso. Ya me enfermé. Yo me enfermé, no voy. El de voleibol ya me gusta. El blanco de fútbol estaba hasta abajo. El último cajón hasta abajo. Ah, ok. Para que estén así ustedes como checando ustedes que los usan. Serían todas. Yo sé que puedo cambiarlo de mi texto narrativo, aunque lo haga una. Ay, eso puede ser. Pero lo tendrías que elegir ya. Sí, ya lo tengo. Sí, ya había leído un poco de. Muy buena, Mucha plática. Guarden silencio. ¿Alguien de aquí gusta ir a biblioteca para cambiar su texto? Fer, Melanie. Yo. Ok, vamos para. Voy a poner. Y ahorita la maestra, síganme, lo puedo expulsar. No manches, casi todo. ¿Qué pasa por ahí? Anoten la nota. Eras una vez de Tito. Siempre iba a ver a la Santa Muerte. No, porque pinta que te pinta la ciudad más peligrosa. Ay, no, pero se bonita. No. Oye, ¿te sabes? ¿Te dejar la pita o te pinto ustedes? Te pido la hora, ya no tienes. Teléfono, güey. Ya te lo teléfono en cartel, yo de 50 dólares. Por eso, para allá voy. Luego voy, iba y pues era chorro, ¿no? Era de la familia de los primos. Y luego se fue a la ciudad. Se fue para bajar las drogas. Se fue para Tijuana para cruzar a los Estados Unidos para pelarse a los Washington de Nueva York. Y luego en el camino se encuentra un sicario que se llama Bob Esponja, sicario del mundo. Pues al ver que era cholo y pues estábamos en Tijuana y cholo no combinan, entonces pues se agarran uno con una baja y otro con una 40. Y así terminó la historia. Parte 2. Esa ya se la
¡Ay, no, vamos! Encuentran 5 niños muertos y otra niña. Sácanos del primer juego. Pero además, luego de segundo, por ejemplo, de la época de tiempo. Se supone que no son además lo de 3 Circus Baby, ¿sabes qué eso no parece? Parece yo sí quiero comprar el texto de este estoy en la mesa, pero vale. Historia. Yo jugaba en el equipo. No, porque no sabe ningún.
Sí, pero hizo mal. Van a hacer su con lo que hicimos después también teníamos la idea de hacerlo de improvisado el solo. sí, es que estaba poniendo más. Se le rompió la casa.
Bien, por favor, de los que fuimos a la biblioteca, van pasando para que, ahora si quieren se los paso yo, para que se van a anotar nombre y del otro lado título del cuento. Hay una credencial. Se pone el número 1. Número 1. ¿Alguien más? ¿Cuál es el conflicto? De Bob Esponja solo como esto. Ahora pelea. Una semana aquí. Yo pasé ahí por la nave. Yo creo que fue como noticia. Sí, fue 5 niños presos de. Es que tiene, se configura mi Pues, váyate, Juan. vete a tu lugar, por favor. Si quieres puedes ir a cambiar. Sí, nada, te fijas de dónde va a ir, no lo vayas a poner donde sea. No, pero es que este no tiene configuración. Lo dio del lado que estaba acá de la computadora. Ah, ok. Sí, sí, porque no tiene numeración. Si lo pones ahí en el altero que está por la computadora y lo pones. Bien, ¿ya casi termina? Sí, ya casi. ¿De qué? ¿De qué? ¿Saben qué? Que sí van a cambiar. Ahorita, la historia que traen, se las acepto pues para la actividad del día de hoy, pero sí van a cambiar los títulos. Aquellos que eligieron cuentos populares que se saben desde la primaria, sí los van a cambiar. Porque entonces les digo, no tiene caso, por ejemplo, de Caperucita Roja. ¿Cuántas veces han visto un cuento de Caperucita Roja? Como 10 millones de veces. Entonces, bien rápido se les va a ocurrir cómo ir haciendo las historietas, o sea, los dibujitos.
y los diálogos. Entonces, pues así no va a funcionar como yo quiero. Bien, voy a anotar los nombres de las personas que van a cambiar este título y mañana me van a traer, ustedes eligen ya en casa otro. Entonces, otra vez me repiten el título. Encuentran 5 niños muertos en Chuquitos. Ah, de la misma. ¿Ya no es la Caperucita? Irving. Brian. Midori y la niña de las comedias. De Leo. Ah, tú, Miriam, tú, Esnia. ¿Cuál es el título? ¿Tu propia historia? O sea, ¿tú te la inventaste? ¿Estás diciendo que tu propia? ¿Cuál es el título? Si tú te la puedes inventar, pero eso tuvo que haber sido el fin de semana. O seleccionar una narración, hay un montón, miles. Mañana me dices cuál. Leo. Narración. ¿La conocías o no? No. ¿A Mayrani? Fátima. Fuerte. Allá atrás, ¿dónde voy? Carla. ¿Cuál? ¿Y esa no la había escuchado o sí? La sabías. La gallina. ¿La gallina dijiste? De los huevos de oro. Pues eso se ve desde la primaria. A ver, Dania. Ah, pues ya traes uno, ¿verdad? ¿Qué? Cámbialo. Mayra. Mañana me dan a esos que estoy anotando. Ok. Sofía. Ok. Melanie. ¿Ah? Tú también lo cambias. Mili. También lo cambias. Bien. Entonces, a ver, Carla, ¿cuál? Spanish. Somebody chulo. La teoría de Kim puede hacer la 60. La teoría de Kim. La teoría de Kim. De un viaje en el tiempo a través de la... Bueno, entonces, Irving, Mayra, Naomi y Mili. Mañana me dan su nuevo título. Gracias. A ver, nada más, repito, a quienes fuimos a la biblioteca, nada más para corroborar, fue Carla, cámbiate de lugar, por favor. Brandon, Daniel, Dania, Carla, Giovanna, Fer, Shos y Melanie, nada más ustedes, ¿verdad? ¿O alguien más? ¿Sofía? Apúntate, Sofía. Ven, por favor, si te apuntas. Y apuntas tu título.
Bien. ¿Necesitan minutos más o ya terminaron? Levante la mano si ya terminó. Bien, estoy unos 5 minutos más. Les vuelvo a preguntar. Gracias. Bien, a las 3 no quiero escuchar murmullos. Vuelvo a escuchar murmullos y salen 5 minutos después del receso, ¿eh? Porque interrumpen, hay compañeros que están leyendo.
Ahora sí. Porque la primera decía que una rana que hizo sentadillas y que tenía las sacas muy grandes y que se la comió, que todas las ranas de Ay, que tenía pollo y que estaba feliz. están todas bizarras, todos. Te muestra la mía, te muestra la mía, se las arrancó y todo. Tú que veas que es una rana. Una rana. No quiero leerle. ¿Qué tal la memoria? No quiero leerle. Sí. Levante la mano que ya terminó. 2 minutos más. Es ímpetu. ¿Ímpetu? Como ganas. ¿Cómo dice? Con ímpetu. Pero ¿cómo dice? Con actitud. Con ganas. Sí,
Con ganas, con intención. Sí, así como con ganas, así o fuerte, dependiendo de lo que esté diciendo. Sí. Bien. ¿Eh? Sí, saquen su material de físico. Si alguien no terminó español, pues ya termina en casa. Sí, se lo llevan y ya me lo entregan cuando terminemos la secuencia. Bien, vamos a comenzar a revisar desde la página 35 que no habíamos revisado. Bien, ¿ya están ahí en esa página? La 35. Vamos a comenzar. Ah, perdón, no les pregunté. ¿Tienen alguna pregunta respecto al cuadro de español? No, está sencillo, ¿verdad? Bien. Bien, entonces, en la sesión anterior estuvimos viendo acerca de máquinas que producen calor, pero entonces ya en la página 35 ustedes vieron la relación entre esas máquinas y entre la contaminación. Bien, empezamos de este lado, me van diciendo cada concepto. El primero, Juan, explica el proceso de combustión. Ocurre cuando algo se calienta de manera química, llega hasta el punto de en varios casos producir fuego. Sí, pero tenías que poner qué relación había con la contaminación. Amairán. Todos estos procesos generan desechos que se integran a la atmósfera y la contaminan. Sí. Las contaminaciones bloquean la expansión de calor hacia el espacio que provoca el aumento de la temperatura. Ajá. Algunos de los elementos que provocan la contaminación. ¿Carla? Hidrógeno, dióxido de carbono, partículas de oxígeno y metano. Correcto. Nitrógeno. No hidrógeno. Complementen los demás.
Estamos en los 35. Bien, Irving, explica el calentamiento global. Se refiere al aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre. ¿Qué más? ¿Mm? ¿Quién más tiene algo? Fátima. Bien. Una pregunta, muchachos. Todos los procesos de combustión generarán desechos que después se van a integrar a la atmósfera y por lo tanto contaminan. Y entonces, complemente, no lo dejen así tan pequeño. Entonces, ya decíamos que algunos de esos componentes o elementos, pues son el nitrógeno. ¿Cuál otro? Me decía, note. Ajá. Partículas de hollín y metano. Ajá, el metano es otro elemento, lo van a ver en química. Entonces, todos esos son así como gases, tipos de gases. Bien. ¿Qué va a suceder con esos contaminantes? Lo que va a suceder es que van a bloquear que el calor se vaya al espacio y eso provoca entonces que el calor se quede aquí mismo pues en las diferentes capas de la Tierra, ¿verdad? O sea, en la Tierra. Y pues ya me decían que entonces si se calienta la Tierra, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se daña la capa de ozono. ¿Qué otra cosa? Se controlan los climas, se evitan las casquetes polares. Ajá. Lo de los casquetes polares, va a aumentar entonces los océanos. Bueno, vamos con la siguiente. Brandon, consecuencias del calentamiento global. Ryan. Se derriten los polos, se queman bosques y... ¿Qué? Se derriten los polos, se queman bosques, entre algunas otras cosas, y por ejemplo, al quemar los bosques se produce mucho más H2O. Trabaja más... H2O. Digo, es CO2. Dióxido de carbono, digo, me equivoqué. Ajá, CO2. Una pregunta. Siempre, bueno, ustedes preguntado que si aumenta el nivel del mar, ¿habrá más lluvias? Sí, causa lluvias extremas. Sí, Evaporación. correcto. Y al haber lluvias extremas, lo que dicen va a causar inundaciones. Donde antes no ocurrían inundaciones, pues ahora va a haber inundaciones. Bien. Alex, ¿cuáles son algunas acciones para reducir el calentamiento global? Esa no, la que sigue sí. Jonathan. Dejar de quemar, dejar de tirar basura y no comer. ¿Cuáles otras? Apagar la luz. A ver, Naomi. Ahorrar energía eléctrica, reciclar y separar la basura, ahorrar el agua, la agua limpia, usar transporte público. Correcto. ¿Alguna duda? Bien, ahora, bueno, la clase anterior trabajaron esto de los modelos científicos. Entonces, Carla, ¿qué entiendes por modelos científicos? Son como maquetas, por ejemplo, objetos que representan los vientos de la atmósfera. Cuando hacemos proyectos así sería como Modelos. modelos. Sí, correcto. Entonces, es una maqueta, es una representación de algo. O sea, tú puedes explicar algo mediante una maqueta. Entonces, sí, esos son maquetas son ejemplos de modelos científicos. Hay más tipos de modelos científicos, pero eso ustedes la entienden muy, muy fácil. Por ejemplo, si te digo, a ver, explícame pues el ciclo del agua. Ustedes pueden hacer una maqueta que represente alguna parte del ciclo del agua y pues al estar viendo cómo el funcionamiento, pues sería un modelo científico. ¿Para qué crees que sirvan los modelos científicos, Daniel? Principalmente para ayudarnos a nosotros para hacer distintas cosas.
Ok. ¿Alguien más? Amairani. Para facilitar la reproducción, simulación e identificar las características de lo representado. Ajá. Lo que está representando es algo que ocurre, para acá, Juan, es algo que ocurre en la vida real. Entonces, tú puedes hacer de algún fenómeno. ¿Podrán ustedes simularlo en un modelo científico? Sí. Ándale. Sí, y entonces estás representando, y al estar representando, también incluso más fácilmente tú comprendes por qué sucedió ese fenómeno, o cómo es que llega a suceder, cuál es el proceso. Mía, escribe 2 modelos científicos que reconozcas. Leo. Los mapas. Ajá. Ajá. Los sistemas de ecuaciones. Correcto. Por ejemplo, ustedes han estado aprendiendo, han trabajado con ecuaciones en matemáticas, ¿cierto o falso? Cierto. Bueno, y si se fijan, física va utiliza las matemáticas o no. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿han utilizado ecuaciones para resolver problemas, sí o no? Sí. Sí, por ejemplo, te dice, si un carro va a tal velocidad y lleva tal aceleración, ¿cuál es su masa? Y ustedes pueden, utilizando las fórmulas, pueden conocer esa información, o te pueden preguntar cuál es la aceleración, cuál es la velocidad. ¿Se acuerdan de lo de los joules? ¿Para qué se utilizaban los joules? ¿Para qué se utilizaban los joules? ¿Qué medían? A ver, chequen. Se puede medir de 2 formas. Sí, pero a ver, les estoy preguntando que para qué se utilizan los joules. ¿Para qué? Para poder que tiene la La eficiencia. La eficiencia de una máquina. Bien, vamos con la siguiente. Manos a la obra, los modelos en las ciencias. Bien, representaciones. Tenían que poner ahí, a ver, ¿dónde vamos con Amairani? Sí. Ajá, a ver, ¿cuál es el concreto? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Me parecía que eran las maquetas. Ajá. Sí, como Ah, una muy bien. maqueta ya. Bueno, ¿y una maqueta para qué te sirve? Para ver la representación de algo. Una representación. Para representar una pregunta. Si ustedes les pido, hagan una maqueta sobre el sistema solar, ¿me lo explicarían? Sí. Entonces, también una maqueta les sirve para explicar. Y cuando tú explicas, es porque entonces tú ya conoces cuál es el proceso. Entonces, póngale que también les sirve para eso, para describir, como decían ustedes, para representar. Una pregunta, ¿estarían simulando algo? Sí, Sí, lo que ya decíamos. Por ejemplo, si es una maqueta de un puente, Bueno, esa escala. y también al explicarme, pues estarían entonces describiéndome las características, ¿o no? Este es un reactor que no sé qué y que activa tal cosa. Si haces, me estarías tú, tú sabrías las características y dándome esas características. Bien, entonces, lo concreto se refiere a algo que ustedes pueden ver, ¿sí? Pueden observar, pueden incluso tocar, pueden manipular. Eso es lo concreto. Ahora vamos con qué es lo abstracto, Fátima. Ajá. Sí, algo. ¿Para qué te sirven las ecuaciones? Para resolver un problema. Ajá, entonces, pues póngale ahí, ¿no? ¿Para qué le sirven? ¿Una ecuación también te servirá para modificar alguna explicación que previamente hayas hecho? Sí. Puede ser. Sí, porque puede ser que en tu explicación tú estés mal, pero si tú haces la ecuación te vas a dar cuenta de que el resultado es diferente, por ejemplo. Entonces también pueden modificar un modelo
en la física utilizando ecuaciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a modificar un modelo? Vamos a suponer que ustedes trabajan diseñando autos. Entonces, quieren que, ¿qué será es muy importante lo de la velocidad? Por ejemplo, van a hacerlo para aquel grupo de gente que se dedica pues a correr autos, ¿no? Entonces, tienen que considerar muchas cosas, entre ellos los materiales de los autos, ¿o no? Sí, cada vez el peso, correcto. Entonces tú puedes decir, mira, este auto está pero súper bonito, está bien bonito y corre tanto, ¿no? Pero resulta que lo pesas, y como tú dices, tal vez pesa mucho. Entonces, a través de ecuaciones matemáticas puedes decir, no, tenemos que buscar otro material que máximo pese tanto, máximo. ¿Para qué? Porque entre más ligero, entonces incluso va a ser más rápido y entonces tal vez va a ser más llamativo. ¿Sí? Entonces, pues les sirve para que estén modificando lo que estén haciendo. ¿Les servirá también para desarrollar medidas de seguridad? Sí. Porque si va muy pesado, a lo mejor. A ver, una pregunta. Bueno, es que la verdad no sé cuál es la respuesta, debe haber una respuesta. Pero antes, los primeros carros que se hacían eran carros muy pesados. Eran puros de fierro. De fierro. Que incluso los que andan circulando hoy en día, pues, no, o sea, los de esa época y que todavía funcionan hoy en día, pues siguen siendo muy resistentes. Entonces, yo la pregunta que tendría, y la verdad la desconozco y sí me la he hecho en otras ocasiones, pero no, la desconozco, es si tú vas a cierta velocidad, a la misma velocidad, vamos a suponer a 100 kilómetros por hora en un auto de esos y chocas, por ejemplo, contra el muro de contención. Yo quisiera saber, pues, qué tanto daño se hace la persona si llevas el cinturón. Y ahora, si en lugar de manejar uno de esos, manejas uno de los actuales, un modelo así mucho más actual, de esos que son de lámina de esa, que se deshacen en un 2x3, y también vas a la misma velocidad y chocas, ¿dónde te harás mayor daño? En el que se deshace más rápido, porque el otro es más duro y aguanta más. La verdad. ¿Cuál será la velocidad? Aunque también puede ser en el otro, porque te pegas más fuerte. Sí, por eso yo la verdad no sé la respuesta porque he pensado como tú, digo, a ver, yo creo que en el más resistente, pero pues ahí también te vas a pegar más fuerte. Porque ves, aunque tú tienes el impacto en el que te... Pero entonces, ¿eso se podría determinar utilizando ecuaciones o no? Sí, porque la masa depende. Así, porque tú entonces lo que me dirías, pues sería como que el impacto, ¿no? ¿Qué tan fuerte es el impacto? Y se puede hacer mediante ecuaciones que se utilizan en la física. Entonces, esa sería una forma en cómo lo abstracto se utiliza, si se fijan, para crear en este caso algo concreto, que sería un carro o un carro. Definitivamente, los que trabajan diseñando carros tienen que trabajar con lo abstracto y con lo concreto también. Si se fijan, van de la mano. Siguiente. Valeria. Ejemplo de modelos científicos. Mapas, ¿no? ¿Nada más? Las simulaciones digitales y gráficas. Correcto. Actualmente existen, bueno, yo he llegado a ver en la televisión que están diseñando un carro y precisamente algo importante son las pruebas de seguridad. Entonces lo que hacen ellos es tener así como un carril y como un asiento en donde va sentada un mono, pues, que representa a la persona. Una persona de plástico. Sí. Entonces, obviamente que la persona que va ahí tratan de cuidar que sea lo más parecido a un humano en el sentido en la masa, cómo está distribuida, lo que pesa, etcétera. Y entonces hacen ahí distintas pruebas de seguridad.
para ver precisamente el impacto y con base en eso, pues modificar ciertas condiciones del auto. A veces nos ponen como tipo huesos nuestros. Ajá, sí, para ver qué tanto sí, el impacto, ¿no? Qué tanto daño se hace. Bien. Entonces, eso yo lo he visto en la tele que ellos lo hacen de forma concreta, o sea, yo veo el mono, veo el riel, etcétera. Pero también definitivamente se pueden hacer, a ver, denme un ejemplo ustedes de una simulación digital. Cuando realidad virtual. Pues sí. Realidad virtual. Hologramas. Denme un ejemplo. Por ejemplo, O sea, ¿para qué se usan? Denme un ejemplo. porque eso para Carlos. Hay a veces presentaciones o como decir que usan hologramas o algo así para la representación de los proyectos o proyectos. Para explicar. A ver, un ejemplo podría ser cuando nos dan las noticias del tiempo. Ya ven que vemos un mapa y vemos, por ejemplo, no sé, va a llegar un frente frío del Polo Norte y va a afectar a tales y tales estados, máxima temperatura que se espera es tal, máxima mínima tal, entonces abríguense y no sé qué. Y entonces vemos el mapa y vemos cómo esa masa de aire polar va llegando a sus estados, ¿sí o no? Sí. Entonces, ese sería una simulación digital. Y así hay muchas simulaciones. ¿Sí van complementando su información? Sí. Que unos no veo. Pues yo creo que la tienen bien completa. Siguiente página. Características de los modelos. ¿Dónde iba? Valeria. ¿Dónde está? Miguel. ¿Qué se necesita para hacer un modelo? Ok. Pero antes de la maqueta, ¿qué necesito, Mayrani? Correcto. Entonces, tienen que plantear antes de hacer nada. Tienen que, digo, porque si voy a hacer una maqueta, pues ¿de qué la maqueta? ¿Sobre qué tema? Entonces, yo planteo una hipótesis que es una creencia. Por ejemplo, una creencia puede ser, a ver, la lluvia se genera por tal motivo. Y es una creencia, esa es una hipótesis o una afirmación que cuando yo haga mi modelo, se va a comprobar si estoy en lo correcto o estoy en lo falso. Entonces, lo primero es que hagan una hipótesis o una afirmación y con base en eso, pues ya, después lo que decía Miguel, de que pues definen qué materiales y todo eso. Yareli, ¿qué es lo que contribuye a mejorar un modelo? Dijiste, tiene que haber datos, hipótesis, ¿qué más? Datos que soporten, es que no te entiendo bien. Ok. Sí, eso es parte de, a ver, ¿quién lo tiene? A ver, Mariani, ¿qué tienes? Investigación científica y el desarrollo. Correcto, investigación científica. Acuérdense, ¿qué es la investigación científica? La investigación científica se basa, pues, en observar, en calcular, en pesar, en medir, en comprobar. Esa parte, eso último que dije es básico en la investigación científica, el comprobar. ¿Cómo compruebo? Ya dijimos mediante modelos, mediante modelos concretos y modelos abstractos. Y obviamente que si yo desarrollo un modelo concreto, pues entonces eso es desarrollo tecnológico, ¿o no? En el caso del carro que quiero crear, es desarrollo tecnológico, pero va de la mano con la investigación científica porque todo es prueba, error, hasta que quede pues satisfecha con el producto que tenga. Esa es la investigación científica. ¿Dudas de investigación científica? Ok. Ponte bien el cubrebocas. ¿Ya sabes quién? Siguiente.
menciona los usos de los modelos en las siguientes áreas. Dania, en la ingeniería. ¿Cuál es un ejemplo? Un uso. Cuando se construyen puentes a escala para... Ajá, puentes, por ejemplo. Sí. Entonces, en los puentes, por ejemplo, muchas veces los arquitectos acostumbran construir maquetas, o en este caso los ingenieros, son ingenieros. Entonces, antes de crear tu puente, hacen una maqueta para ver qué tan resistente va a estar, para que entonces pienses en los pesos, y entonces qué material es el más adecuado si está muy pesado, y también... O si vas a soportar cargas pesadas, por ejemplo, cuando pasas aire cargados. Sí. Ajá, correcto. Entonces, tienen que ser modelos, ya sea que sean concretos o que sean abstractos o ambos, para que entonces te quede lo más cercano a la realidad, o sea, como al final vas a ver tu puente. Siguiente, ¿dónde voy? Mayra, en la robótica. Un ejemplo. Fer. La robótica es la rama de ingeniería electrónica de las ciencias, estructuras, manufacturas y operaciones. Sí, pero denle un uso. Desarrollar prototipos. Bueno, es desarrollar prototipos. Ajá, correcto. Entonces, ¿un prototipo qué es? Es como un antes de lo ya. Ajá, correcto. Entonces, por ejemplo. Nada más para un recado más. Sí. Para el miércoles van a venir a vacunar del centro de salud. Ya lo vacuné. La vacuna de la influenza y del tétano. La DIDE les sugiere que por favor en una hojita sus papás firmen de autorización, los que no la tienen y quieran vacunarse, y traer su cartilla. No se les olvida todo lo que les digo. O no sé si les quiera poner algún recado. ¿Cómo? No sé si les quiera poner algún recado. Sí, les aviso ahí en el grupo. Y les mando lo de la firma. Gracias. Niños, la enfermera vino en repetidas ocasiones. ¿Qué les dijo a los que no tenían? La perdí. Yo sí se la di, pero no me la di. ¿Qué les dijo a los que no la tenían? Que nuestra mamá firmara. Que fueran. O sea, quieren que todo aquí se los traigan y pues no, ¿ustedes qué? Los papás qué? Son sus papás quienes son responsables de eso. Bien, entonces vamos a suponer que yo primero diseño un robot que quiero que tenga tales características. Ya después, ahora sí comienzo a hacer mi robot. Muchas veces no es de que una persona haga el robot, sino que es en equipo de científicos, en este caso ingenieros en robótica. Y entonces crean un primer robot. Ese es mi prototipo, o sea, ese es mi ejemplo del robot que yo quiero. Claro que en el prototipo se puede decir, no, pues ¿saben qué? Tenemos que mejorar, por ejemplo, las facciones de la cara para que se vea más humanoide, por decir algo, ¿no? Tenemos que mejorar, además de los aspectos en la cara, las reacciones de las emociones. O sea, que si se pone triste, pues que haga la facción de que está triste o feliz, etcétera. Eso queremos mejorar, por ejemplo. Entonces ya comenzamos a trabajar en otro. Y ya que
la gente se convenza con el prototipo que yo tenga, entonces ahora sí lo comenzamos a producir en serie. ¿Qué es eso? Ya, de verdad. Ya, El proyecto. Ajá, a repetir, hacer muchos de esos igualitos, porque ya el prototipo ya fue aceptado. Ya, bueno, es que la empresa está rentable. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Dónde iba? Mind Affair. La medicina. Para curar o tratar alguna enfermedad. Ajá. A ver, Fátima. Es común utilizar máquinas con sensores. De esta manera se reduce la probabilidad de cometer. Bien, maniquíes, en este caso, las máquinas son maniquíes. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes estudian medicina, es probable que en donde estudien, por ejemplo, haya materias que las van a pasar utilizando precisamente un maniquí. Entonces, en ese maniquí te van a plantear un problema. Por ejemplo, a ver, esta es una persona y la persona tiene tales y tales síntomas. ¿Qué harías? Entonces tú, como empiezas, pues, piensas como doctor, ¿cuál es el tratamiento que le darías? Y se lo das. Entonces, se te muere si cometes un error, se te puede morir la persona, digamos, en este caso el maniquí, entonces repruebas. Pero si entonces se mejora, entonces pues ya prueba pasada, ¿no? Superada. Entonces, eso es común, lo están implementando ya diferentes escuelas. Pero, o sea, ¿cómo nos conocías este paciente? No, o sea, Es un maniquí. o sea, ponen robots que pueden experimentar con él. Ajá, o sea, es como si el robot fuera una persona y dependiendo del tratamiento que tú le des, ese robot va a actuar lo más parecido a como actuaría un humano. O sea, si a un humano tú le das un tratamiento equivocado, pues se va a poner más mal o no se va a curar o hasta se puede morir. Entonces, esa reacción también tendría ese prototipo o ese maniquí o ese robot, como le quieras llamar. Bien. Siguiente. ¿Dónde iba? Carla. Dinos, ¿qué fue las aportaciones de Demócrito de Abdera? Espérame. Fuerte. Así se lo digo. Quienes se presentaban acerca de los elementos naturales. ¿Y quién fue él? O sea, ¿qué hizo? ¿Nada más tienes eso? Continúa tu lectura. Fuerte. Espérenme, díganme que termine. Porque en lo que dices no estás diciendo nada sobre él, prácticamente estás hablando en general de la filosofía y de la física. Ryan. La relación ha resultado al desarrollo de una teoría atomista del universo, lo cual entiende que la materia se puede dividir en más partes que son más pequeñas llamadas átomos. Correcto. Entonces, ¿todo? ¿Tienes algo distinto? Sí, también propuso que los átomos se distinguen por su forma, tamaño y posición. Ajá. Además postuló la idea del vacío. Sí, del vacío, acuérdense que, por ejemplo, los alimentos que compramos en latas están enlatados al vacío, quiere decir que no tienen aire. Hasta que tú los abres es cuando le entra el aire, ¿no? Porque además se ha comprobado que el vacío es una forma de conservación, correcto. Sí, entonces, una pregunta, nosotros estamos hechos de átomos. Sí, la mesa estará hecha de átomos. Sí. Toda la masa, ¿verdad? Bien. Ok. Sí.
Bien, en la página 38, escriban la fecha del día de hoy. Bien, a ver, ¿quién fue Aristóteles? ¿O qué es lo que han escuchado sobre él? ¿O no han escuchado nada? Sí, algo. Sí, pero la verdad. Bien. Principalmente a Aristóteles pues, se le conoce como un filósofo, ya lo decía Carla, que inicialmente pues no había como tal la física, sino que eran los filósofos quienes se encargaban de hacer ciertas hipótesis que te explicaban fenómenos, pero ellos eran principalmente filósofos. ¿Qué hace un filósofo? Un filósofo, filosofía es amor a la sabiduría. Entonces lo que hacen es preguntarse acerca de cualquier tema y tratan de buscar la explicación y luego en esa explicación le van a surgir más preguntas, trata de encontrarles también explicaciones y así. Por ejemplo, de física, tal vez ustedes antes no tenían tantos preguntas, pero si se fijan, mediante, por ejemplo, tal vez no conocían eso de que hay fórmulas para calcular lo de la eficiencia de una máquina, ¿no? O sea, tal vez eso no se imaginaban. Pero entonces cuando ustedes conocen un tema, eso a su vez los lleva a que tengan más preguntas acerca del tema o no. Eso hacen los filósofos. Entonces, trato de explicar un tema, pero cuando llego a él, resulta que hay una frase en filosofía que la decía, ¿quién? Aristóteles o Platón, ahí no me acuerdo. Solo sé que no sé nada. Y en efecto, somos como les digo, hay tanto por conocer, que en realidad lo que cada uno de nosotros sabemos es una pequeñez, no es nada. Entonces, precisamente de eso se dan cuenta los filósofos. Solo saben que no saben nada. Digo, buscan la sabiduría, ciertamente, pero al tratar de estar buscando la sabiduría, se encuentran otras y otras preguntas que tratan de encontrar la explicación y se dan cuenta que entonces son muy pequeños respecto a lo que tendría que haber bueno, imagínense la cantidad como de conocimientos que uno podría adquirir, o sea, imposible, ¿verdad? Entonces eso hacen básicamente los filósofos, te digo, de cualquier tema empiezan a encontrar explicaciones. Bien, vamos a ver este pequeño video de Aristóteles. Déjenme dejar de grabar porque si no, no me va a permitir. Bien, van por favor a contestar de la página 38 a la 39. Una pregunta, ¿quieren que veamos un video de Robert Boyle? Sí. Está súper cortito. Entonces, a ver, fíjense, dicen, primeros modelos atómicos. Entonces, ellos son los primeros científicos que hay más, pero ellos son de los principales que generaron modelos atómicos. Ahorita vemos qué es eso, cuál es la aportación de cada uno, qué es lo que dicen, porque actualmente pues hay muchísimos que serían los actuales, pero vamos a ver en la antigüedad cuáles eran los primeros modelos atómicos. Déjenme dejar de grabar otra vez entonces.